Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar un cómic muy interesante, en mi opinión lleno de matices, de sentidos y de posibilidades de lectura, debido a Carlos Trillo y Horacio Altuna, Las puertitas del señor López. Carlos Trillo, ya hemos comentado aquí un montón de cosas y más que irán viniendo, sobre todo en sus colaboraciones con Enrique Breccia, con Breccia Viejo, pero un autor que también ha hecho pues guiones, un guionista de cómic celebérrimo. En habla hispana se le considera un poco como el Goscinny, ¿verdad? Un paralelo, en mi opinión, no muy certero, pero bueno, si no por calidad, sí por cantidad, puesto que colaboró con un montón de dibujantes, pero cantidad con Enrique Breccia padre, con Enrique Breccia hijo, por ejemplo, Los viajes de Marco Mono, con Carlos Jiménez, en fin, con un montón de gente. Aquí hemos visto en el canal algunos cómics que hizo con Breccia padre, como por ejemplo Mi nombre es Daneri, por ejemplo, recuerdo, y algún otro también. Y en este caso, con Horacio Altuna, que es otro de sus colaboradores habituales, en determinado momento el más habitual, tanto así que hacen una serie de álbumes o de historietas para revistas que se van recopilando en álbum o no. Yo he apuntado aquí algunas de las más clásicas de Horacio Altuna junto con Trillo, que son de las más conocidas porque yo no las tengo, o sea, supongo que esto, algunas sí están reeditadas, pero otras no, en época reciente. Entonces, por ejemplo, tenemos El último recreo, que esto es en un Nueva York posapocalíptico. Hay un chisme, una máquina, que a los adultos se los carga. Entonces solo viven los niños. Entonces el último recreo es los niños que van evolucionando por allí, encontrándose un mundo pues destrozado y de difícil habitabilidad, ¿no? Después tenemos también El Loco Chávez. El Loco Chávez fue, por lo visto, en Argentina y en Latinoamérica en general, una de las producciones más conocidas del cómic. Es de un periodista, un hombre corriente, es un periodista de profesión que es pues muy aficionado al fútbol, es mujeriego también, le va detrás de las mujeres, algo que casi siempre ocurre en el dúo de Altuna Trillo. Hay mucho de elemento del satireo, ¿no? De las mujeres y tal y cual, como podremos ir viendo en el mismo cómic que nos vamos a ocupar, pero también en otros. Y en definitiva, el Loco Chávez es un vividor, pero que es periodista. Entonces, el ser periodista también sirve para transmitir ciertas cuestiones de indagación social que va haciendo. Esto eran unas tiras que se fueron publicando y que yo conozco una edición en italiano que son 6 volúmenes. No sé, que no la tengo, pero que la he visto. Después, en esa misma línea de orientación erótica, más o menos podríamos decir, está Tragaperras, que son unas historias de 8 páginas, donde las tragaperras, en lugar de echar dinero tal, pues va el señor de turno, pone el dinero y le sale su objeto, su deseo sexual, si le toca la suerte. Y bueno, son como chicas que salen de allí, una cosa un poco trasnochada ya. Pero bueno, a mí personalmente Tragaperras no es un álbum que me haga dar saltos de entusiasmo. Después está también Charlie Moon, un adolescente en la sociedad americana, donde se siente pues un poco pues desclasado, donde no lo pasa bien, un poco en la línea, quizá con menos humor, aunque también hay algún ramalazo, en la línea de Mark Twain, ¿verdad? De Tom Sawyer, Huckleberry Finn, una cosa así. Después también tiene una historia de un formato medio, son unas 24 páginas, que esta sí la he leído. Laura Holmer, que es una ama de casa, que se involucra en un caso y tiene una novela una historia gráfica, ya digo, autoconclusiva, de suspense, protagonizada por una ama de casa que, bueno, que es la que se ve involucrada en el asunto. Y después tenemos New York Blues, que son Altuna, Trillo y otro señor llamado Guillermo Sacomanos, que bueno, son el Nueva York de los años 70, con un predominio importante del expresionismo gráfico, con mucho juego de sombra, etcétera, etcétera. A mí son obras que me parecen todas decorosas y todas importantes, pero en mi opinión, humilde, modesta y desde la limitación que impone el conocimiento siempre parcial de las cosas, para mí la obra maestra de los dos es Las puertitas del señor López. Este tomo, pues, es el integral, contiene toda la historia realizada por el dúo sobre el personaje. Y bueno, que a mí es que me parece esto sí que me parece una obra que, además, yo la recordaba, yo de mi época adolescente, quizá un poco más maduro de adolescente, yo recordaba dos cómics que a mí me gustaban mucho, que los releía una otra vez. Uno era un tomito que publicaron
a mediados de los 80 en Two Time, Las puertitas del señor López, y otro era Los viajes de Marco Mono, de Trillo y Breccia hijo. Pero bueno, nos vamos a centrar en Las puertitas del señor López, que es lo que nos interesa hoy aquí. Las puertitas del señor López nace en 1979 para la revista El Péndulo. En 1980 pasa a la revista Humor. Son historias de entre 5, 4, 5, 6 páginas, no más de 7 páginas en ningún caso, que reúnen una serie de elementos comunes que ahora veremos, pero que son independientes y autoconclusivas, aunque siempre protagonizadas por el mismo protagonista, por el mismo personaje, por el señor López, al que alude el título, y con bastante frecuencia por su mujer. Las historias del señor López pues han ido de Las puertitas. El señor López han tenido sucesivas reediciones en álbumes, en un álbum y en otro álbum, en un completo. Hubo ediciones en 2 álbumes, ha habido un tercer tomo posterior y todo se reúne. Yo ya digo, yo conocí uno, no me acuerdo si era de Two Time o de Timun Mas. Fíjate, podía ser de Timun Mas, el libro aquel de Las puertitas del señor López, de una editorial que ya no existe. Las puertitas del señor López, en cierta manera, en primera instancia y con una lectura superficial, se ha entendido, y yo creo que con acierto, como una crítica, como una sátira contra la dictadura militar, la censura y la falta de libertad de expresión. La historia del señor López, que son, pues, está en una situación en su ámbito vital, existencial, que le molesta, que le incomoda, que le disgusta, que le desagrada, lo que sea. Entonces por allí, por alguna zona, hay un cuarto de baño, atraviesa la puerta y va a un mundo de fantasía, a un mundo de su imaginación, donde ocurre otra historia. Esa historia que ocurre dentro del lugar de la puertita tiene después su repercusión cuando vuelve a salir del cuarto de baño y se vuelve a reintegrar a su existencia vital rutinaria. Esto viene a ser el discurrir siempre de las historias que son siempre lo mismo. O sea, en su casa, con su mujer, con amigos, con los compañeros de trabajo, con los déspotas de los jefes, por la calle, situaciones que ve, le llevan a presentar una alternativa a través del viaje imaginativo en otra dimensión, cruzando la puerta. Aquí hay pues temas variopintos, múltiples, y temas y tonos y tratamientos, porque hay algunos que son más poéticos, hay otros que son más duros, hay otros que son más humorísticos. Hay muchos en los que el señor López vemos que es un individuo que claudica, que se somete a lo que le imponen, mientras que en otros se revela. Entonces, ir pasando por aquí, porque es un álbum que a pesar de que es voluminoso, un tamaño grande, pero se lee muy bien, son unas historias muy bonitas, pero por ejemplo encontramos pues eso, con el tema de los funcionarios, pues va a resolver una gestión en una ventanilla, con el burócrata de turno allí, y lo manda a por un sello, a por un no sé qué, y lo van mandando para un lado y para otro, para arriba y para abajo, y el hombre es desesperado. Entonces se mete por la puerta del cuarto de baño de la institución esa que fuera, y ve la manipulación. Bueno, antes de entrar en el baño, entonces desesperado, rompe, o sea, el formulario que le han dado, los formularios que lleva, lo arruga y los tira a la basura, a la papelera, y se mete en el cuarto de baño. Entonces ve una situación paralela, donde a base de agotarlos, de marear la perdiz, consiguen que la gente no logre avanzar nunca en la vida. Entonces, ¿qué hace? Sale del cuarto de baño, inmediatamente se abre la ventanilla, deme otro impreso, por favor, desafiando a la burocracia. Por ejemplo, sobre la sociedad, pues hay un caso de su trabajo, que el jefe hace que los empleados compitan entre sí, y entonces él entra en el cuarto de baño correspondiente. Además que algunas son unas imágenes que son estupendas, porque tienen la traslación de lo de la puertita al exterior. Por ejemplo, esta que estoy contando. Entonces él entra en el cuarto de baño y se imagina él con su compañero de trabajo, los dos que se tienen que enfrentar con unos bates de béisbol. Se empiezan a combatir y de pronto ven que salen como unos hilos. Unos hilos que se hacen unas cuerdas más gorditas y miran para arriba y ve que está el jefe manejándolos como si fueran marionetas de hilos. Entonces el señor López corriendo coge unas tijeras, intenta cortar las cuerdas aquellas, pero no puede y las tijeras se rompen. La punta se les va de las tijeras, se quedan rotas. Bueno, y sale de la puertita correspondiente, se sienta en su mesa y aparece el jefe. ¿Eso qué es? Y le dice, ¿no sabe, señor López, que hay cosas que no se cortan con unas tijeras? Que unas tijeras no pueden cortar determinadas cosas. ¿Eh?
Después, por ejemplo, tenemos otra donde él se siente muy necesitado de dinero, la mujer que es una oro, la mujer es muy gorda, con los pelos así cardados, siempre desagradable, siempre lo está insultando, siempre lo está tratando mal. De hoy no pasa, que pida el aumento de sueldo. Y el hombre va viendo y va viendo que no tiene dinero, que no. Y piensa cómo le va a desafiar al jefe, y cómo el jefe, y al final el jefe lo que le dice es que no son, dice, hombre, me gustaría que me regularan los honorarios. Dice, sí, sí, pues ahora que me lo dice, como hemos tenido muchos gastos en no sé dónde, vamos a dedicar ahí una gran cantidad de fondos, por lo tanto, el 15% menos de sueldo hasta que se solucione el asunto. Sí, señor. Se achanta y se calla. Pero hay otro que a mí me gusta mucho, que se ve que él está sin dinero, se va viendo que el cuello de la camisa lo tiene desgastado, ve que le queda poco dinero, que la cartera la tiene vacía, o le queda muy poco, y en vez de comer, pues se toma un vaso de agua o nada, y va a la puertecita correspondiente y ve hasta qué punto la miseria puede ser tal. De suerte que cuando sale, ve un pedigüeño, un mendigo que está en la calle, él pasa de largo, se da la vuelta, le echa una moneda en el vaso y se va. O sea, son situaciones que te van... Después hay otra muy bonita, que es que él va a través de la puertecita, va a una especie de época pasada y descubre que se pueden grabar, ve a Carlos Gardel, y entonces él graba la actuación de Carlos Gardel en vivo. Ah, qué bien, me lo llevo a mi tiempo y lo vendo. Porque hablaban de las exportaciones ilegales, que había gente que se enriquecía con ellas, con el tráfico de cosas que no se deben. Entonces, como a nadie se le ha ocurrido grabar esto con lo fácil que es, entonces él graba, Carlos Gardel, y va pensando, va haciendo el cuento de la lechera. Grabaré a los Beatles, grabaré a tal, a cual. Y cuando está llegando ahí una frontera del tiempo, a ver usted qué lleva aquí. No, es una grabación que he hecho de nada, eso no puede pasar. Usted no sabe, le rompen la cinta y tal. Usted no sabe que no se puede pasar cosas de un momento a otro de la historia, que el tiempo es el que es y ya está. Y no vuelva a intentar hacer contrabando, que a ver si nos vamos a poner serios. Entonces el hombre pues se queda fastidiado. Después hay otra de estas dentro de la puertecita, que son casi la mayor parte de la historia, donde, bueno, ya lo aludimos antes a las historias de estos personajes, de estos autores de Trillo y de Altuna, su siempre vinculación con el tema del sexo y tal. Hay varias, hay una que López, en la puertecita, se entiende en el transcurso de su sueño en vigilia, él está en la oficina, una de ellas de las más representativas respecto a la chica, hay más, pero está en su despacho, en su mesa de trabajo, en su escritorio, y al lado hay una chica hablando con otra. ¿Y qué estuviste con tal? Con ese, si tiene 35 años, es un viejo, tal y que cual. Bueno, y él se mete en la puertecita correspondiente. Entonces imagina que tiene una señorita, una chica, pero muy grande, inmensa, que le pide el amor, y él no alcanza. Claro, es tan grande que él no puede. Entonces sale de la puertecita, la otra sigue hablando, que antes las miraba con ojos golositos, y ya ni las mira, ya sigue él allí haciendo sus cuentas y sus cosas, y no le hace ni caso. El señor López, no lo hemos dicho, y debería quizá haberlo dicho antes, es un hombre de unos, pues puede rondar unos 60 años, calvo, con bastante entradas, casi calvo, con gafas, con bigotito, vestido de negro. Es un hombre, un mediocre, un señor bajito, que se llama la atención es por eso, por su mediocridad. No es un hombre que destaque en nada por lo menos positivo. No es un mal tío, pero es un hombre que representa muchas limitaciones del ser humano y quizá complejo, a lo cual se añade la situación social del lugar y la situación del empleo y todo esto. Entonces, ¿esto qué pasa con la chica? Por ejemplo, hay otro que hablan de los rumores que se extienden, hasta qué punto pueden hacer daño. En la correspondiente historia de la puertecita, él se encuentra en una situación pues como medieval, donde hay un jorobado deforme, con la cara monstruosa, que ha ayudado a una princesa. Y la princesa le está muy agradecida. Y le dice el deforme, no lo digas en el pueblo, en la ciudad, porque se creen que yo estoy endemoniado, y te van a cascar y te van a hacer la puñeta. No. Entonces ya va y dice, no temáis a este señor, que es muy bueno, me ha ayudado, además me ha demostrado que es una persona. ¿Cómo? Entonces lo que dicen es que está hechizada a la hoguera. O sea, también hay otro que es los pensamientos, que van pensando en los pensamientos de cada uno, pues eran como unos globos, y entonces de pronto aparecen unos policías y se llevan los pensamientos que están prohibidos.
O también, en fin, de estas cosas de prohibiciones hay muchas. Después hay más poéticas también, por ejemplo, una que él se encuentra un perrito por la calle, lo lleva a su casa, y la mujer dice, ¿dónde vas con esa mierda? Yo aquí no quiero bichos de eso, que tal y que igual. Entonces entra a la puertecita y él se imagina de niño que siempre había querido tener un perrito así. Y lo que le hubiera gustado tener el perrito y tal y cual. Y sale de la puerta sin el perrito. Y se va a su álbum de fotos y busca una foto de su infancia. Y se ve él sentado con el trajecito de niño, con el perrito en el regazo. Había una traslación de una realidad a otra. Es que hay algunas que son muy chulas, que son bonitas. Después hay otra que es Solange, que la mujer le está en la cama. La mujer es una vacuna contra la lujuria. La mujer es un monstruo. Y está allí, tampoco es que él sea un yogurcito ni un guayabo, pero... Bueno, porque los dos están por el estilo, pero vamos. Pero la mujer que encima va de provocativa y... Venga, López, vamos a la cama tal igual. Un momento, entonces va al baño. Entonces él se piensa con una chica que se llama Solange, en una isla desierta. Y que cuando se va a echar encima, pues sale de la puerta, se va, apaga la luz, se acuesta con la mujer y se ve el pensamiento de Solange. Que le dice López, López, y él piensa Solange. Después hay otra también sobre este tema de mujeres tal, que él se imagina en las puertecitas estas, que está protagonizando una película erótica de sexo, porque viene inducido porque está lloviendo y él va con el paraguas y una chica muy mona y tal le pide cobijarse bajo el paraguas y va cantando los dos. De pronto llega un coche con un tío más joven y la chica se va en el coche. Entonces el tío va a la puertecita de rigor, que son cuartos de baño de bares, de sitios que va... Y piensa ya que está en una película erótica con esta misma muchacha. Y cuando va a llegar a la escena, ¡corten! Venga, fuera, que aquí ya vamos a poner al actor tal igual. Entonces él sale y hay un kiosco y se compra el periódico y con cara de sátiro se compra también el Playboy. Después hay otra que también, es que claro, estoy contando algunas que las podemos ir viendo aquí, porque bueno, por demostrar el talante, por ejemplo, de su propia vergüenza que él siente a veces de sí mismo. Hay una historia que él se imagina que es como un guardia de un parque, y cuando ve que hay parejas que se besan o que se meten manos, cosas, toca un silbato para estorbarle. Y el tío va, una pareja, va tocando a una y otra. Y el hombre está, y entonces hay una estatua desnuda, y entonces él va y de espalda, ¡pap!, le toca el culo a la estatua y se toca el pito a sí mismo, todo indignado. En fin, son historias que mezclan humor, que mezclan una visión poética de ciertas cosas, que hay este sarcasmo contra la represión constante, contra sobre todo la libertad de expresión, pero en otros aspectos de la represión también. Después también hay una de violencia de género, donde él ve a un tipo que está acogotando a una chica y se acerca, y, ¿qué pasa? Y entonces él entra en la puertita correspondiente y se imagina como un caballero batallando por defender el honor de la chica, tal y cual, y que al final la chica se va con otro y lo deja tal. Entonces cuando sale de la puertecita va a decirle algo al otro, ¿qué pasa? Nada. Y López se va y se queda el tío para pegarle un puñetazo a la chica. También hay alegatos contra la guerra, que en algún caso, por ejemplo, después de la escena de guerra, tras la puertita, por ejemplo, recuerdo un caso que la mujer lo está esperando para ir a la cama, venga, y él va a la puertecita y hay una escena de guerra. Horrible tal, bueno, y sale de la puertecita y la ve a ella allí puesta en plan seductor, y todo lo que hace, coge el casco, coge el rifle y se mete otra vez a la guerra aquella. En fin, son unas historias de distintas temáticas, distintos enfoques, distintos tratamientos, distintos tonos, pero componen un conjunto que a mí me parece muy interesante, muy divertido y muy bonito de conocer. Y por eso lo hemos traído al canal. He contado algunas de las historias, son muchísimas más, porque claro, ya digo, las más largas son de 7 páginas y de 4. Pues entre ese arco de páginas, pues están todas, pues son hasta completar todo esto. Que está muy bien, ya digo que a mí me ha parecido muy interesante. Otra historia también que estoy viendo, que le tienen que poner una lavativa y se supone que le van a hacer otra cosa. En definitiva, son historias muy bonitas, muy interesantes, muy divertidas, muy bien hechas. Ya digo, a mí me parece la mejor obra de Trillo. Podíamos añadir alguna más de Altuna, para mí me parece la mejor, sin discusión, dentro de lo que conozco, insisto. Y por ello lo hemos querido traer al canal. Espero que si conoce estas puertitas tan prodigiosas y tan tristes a la vez, pues te lo haya evocado a la memoria. Si no las conoces, yo te aconsejo que este cómic lo leas porque es un cómic muy, muy interesante. Y en este tomo está la suerte de que está completo. No necesitas ir buscando un tomo y otro tomo y otro tomo. Y por demás nada, si te gusta el vídeo, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesan las cosas que tratamos en el canal,
te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le puede interesar, te agradeceremos que le hables de la asistencia de lo que hacemos aquí. También, si quieres recibir las alertas, bien sea de una temática o de todas, en la página web www.retrologando.com tenemos una lista de difusión donde puedes seleccionar las que te interesan o todas, y así nosotros directamente te mandamos las alertas, cosa que YouTube no siempre hace y no a todo el mundo. Pues nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.